solamente oramos, hermanos. Señor, gracias porque ahora en este momento del culto, después de haber escuchado tu palabra, ahora también queremos, Señor, meditar en ella. Gracias, Señor, porque en este diálogo que tenemos contigo en esta mañana, ahora eres tú quien habla, quien tomas la palabra, y yo solamente soy un instrumento que te pido utilices para edificar a la iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Continuamos con la meditación de la palabra de Dios y la enseñanza que tienen algunos de los salmos. Quisiéramos ver todos, son 150, llevamos uno. Nos faltan 149, entonces nos podríamos pasar mucho tiempo, pero hemos escogido algunos de los salmos para ver qué enseñanza tiene para nuestra vida, la vida de cada uno de los miembros de esta iglesia. Quisiera también insistir en el estilo literario de los salmos. Es muy importante tener en claro que cuando nos acercamos a los salmos, para poder entender su mensaje con mayor profundidad, no perdamos de vista que es un estilo literario poético. Son poemas. Incluso hay poemas musicalizados. Leíamos la semana pasada algunas de las indicaciones que vienen en los salmos y decíamos, son instrucciones para los instrumentos musicales de la época. Instrumentos tocados por instrumentistas tal cual que acompañaban la recitación de este poema, de este salmo, prácticamente convirtiéndolo en un himno, un canto musicalizado. Esos son los salmos. No perdamos de vista entonces que son poemas. Lo que dificulta un poco, hermanos, la interpretación es que estamos leyendo un poema que fue escrito hace unos 3,000 años. Estamos acostumbrados a los poemas de, no sé, algún poeta, Amado Nervo, ¿no? Creo que es poeta. Pues tienen 50 años, 100 años. Aquí estamos leyendo un poema de hace unos 3,000 años. Súmenle que estamos leyendo un poema que fue escrito originalmente en un idioma diferente, hebreo. Y ni siquiera es el hebreo actual. Es un hebreo de hace 3,000 años. Y además estamos leyendo un poema que fue escrito en un contexto también diferente. Mínimo no había internet, no había TikTok, no había tantas cosas que hoy no son tan familiares. Y sé que varios de nosotros, hermanos, cuando escuchamos la palabra poema, pues entonces esperaríamos que lo que dice ese poema, pues cubra lo que nos enseñaron en la primaria, muchos de nosotros, en la escuela. Cuando nos decían, escribe un poema, ¿en qué nos fijábamos, hermanos? En que tuviera rima, ¿no? Y nos ponían a contar, me acuerdo la maestra nos podía contar las sílabas, ¿no? Y ahí que la sinalefa y que si se juntaban y los diptongos y nos ponían a estudiar la Sor Juana y sus octetos. Y cuando decimos los salmos son poemas, pues esperaríamos encontrarnos eso porque los tratamos de ver con los ojos actuales. ¿No, hermanos? Estamos hablando de una poesía totalmente diferente. En el contexto hebreo, el poema hebreo no se fijaba en cuestiones de rimas, no se fijaba en que si eran estrofas de 4 líneas y que después formar octetos, no. Lo que le interesaba al poeta hebreo era el sonido que se escuchaba cuando se recitaba, que fuera un sonido rítmico, constante. Eso es lo que le daba el carácter de poesía. Ahora bien, pensando en concreto en el salmo del día de hoy, el salmo número 3, ¿cómo empieza ese poema, hermanos? ¿Cómo empieza el salmo 3?
Oh Jehová, ¿cuántos sean? No. ¿Cómo quedamos que iniciaba? Y ya lo dijo el hermano Edgar también. Oración matutina. Así es. Así es. No perdamos de vista aquellos salmos que tienen estas indicaciones en letras cursivas en muchas de nuestras Biblias. Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Mishmor de David, así sería en hebreo. Y lo decía el hermano Edgar en la presentación del Salmo, qué momento tan difícil cuando huía David de delante de Absalón, su hijo. Sin profundizar mucho en la historia, hermanos, sí es importante para entender el mensaje de este Salmo, resaltar algunos detalles de esta historia. Los invito a que vayan a su Biblia, segundo de Samuel, capítulo 15. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, donde se nos muestra información importante para poder entender el poema que escribe David en ese momento, el Salmo 3. Entonces, segundo de Samuel 15, y vamos a dar lectura a algunos versos, el 3 y el 4. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Resulta, hermanos, que para esa época, David ya había dejado de ser el pastor que platicamos hace 15 días, un pastor de ovejas. David ya había vivido la persecución del rey de Israel, lo persiguió Saúl, y ya Saúl había muerto junto a su hijo Jonatán, una muerte que le dolió mucho a David. Pero ahora David ya había sido nombrado rey. Si vemos en la historia de Samuel, es desde el capítulo 5, donde ya tiene la investidura de ser un rey. E incluso si seguimos revisando el libro de Samuel, nos vamos a encontrar con que ya había tenido ahora algunas batallas, ya había peleado contra los filisteos, ya había peleado con los sirios, con las amonitas. Eso lo encontramos en el capítulo número 10 de Samuel. Y también ya encontramos que David tenía varios hijos. Entre uno de esos varios hijos está Absalón. Absalón tenía también ya su propia historia. Este hijo de David había tenido que huir debido a un conflicto que había tenido con su hermano Amnón, Absalón y Amnón. Absalón había mandado a matar a Amnón. No lo mató directamente, pero lo mandó a matar. Vean en 2 Samuel 13, verso 37. A raíz de esta muerte, lo que ocurre en 2 Samuel 13, 37, mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Lo quería, lo amaba. Le dolió que su hijo se fuera de su ciudad. Pero lo que leímos en el pasaje anterior es cuando Absalón regresa. Y resulta que regresa, pero con la idea de empezar a armar un complot contra su papá. Lo quiere derrocar. Creo que no se llama hay golpe de Estado, porque el golpe de Estado es con el ejército, ¿no? Por definición. Pero es algo similar. El hijo quiere derrocar al padre. El hijo lo que empieza a hacer cuando regresa a la ciudad, aunque su papá lo extrañaba, lo que quiere este hijo es poner al pueblo que gobierna a su papá en su contra. Y lo logró. Y lo logró. Regresamos al capítulo 15 de Samuel, hermanos, de segundo.
Verso 10, segundo de Samuel 15:10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. El complot que empieza a hacer este muchachito contra su papá funciona. Y logra voltear a todo un pueblo, a Hebrón, en contra del rey. Ante esto, David, ¿qué tiene que hacer? Una opción sería: pues tengo el gobierno, tengo el poder, tengo al ejército de mi lado, pues lo saco a la calle y que enfrenten a mi hijo, pero es mi hijo. Y leímos de que sí quería a su hijo, amaba a su hijo. Así que David decide no confrontar a su hijo. La decisión que toma David, una decisión muy difícil, pero la más adecuada para él. Mejor vamos a huir, con el riesgo de que me tiren de cobarde, miedoso, débil. El huir muchas de las veces nos genera otro tipo de conflictos, ¿no, hermanos? ¿Qué dice el verso 13 y 14 de 2 de Samuel 15? Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Así que el sentimiento de David, imagínenselo en ese momento. Vamos al verso 30, por favor. Y David subió la cuesta de los olivos. Y vean qué frase. Y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Emocionalmente David está deshecho. ¿Por culpa? Por culpa de su hijo. Ahora veamos muy brevemente qué pasa durante la huida, ¿no? Ya, o sea, la situación es complicada. Vean, den vuelta al capítulo 16. A ver cómo le va a David, versos 5 al 8. Y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gerá, y salía maldiciendo. Y vean lo que le hace este muchacho. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Casi, lero, lero. Te lo mereces. ¿Por qué estás ocupando un lugar que no te corresponde? Y hasta con piedras. Maldiciéndolo. De por sí salió todo deprimido. Ahora se encuentra con esta escena, imagínense a David. Y sigue habiendo situaciones difíciles, den vueltas en el capítulo 17. Versos 1 y 2, capítulo 17, 1 y 2 de 2 de Samuel. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él. Mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. No lo dejaron tranquilo, ya está bien, huyó. No, vamos por él. Este es el momento de atacarlo y terminarlo. Yo me encargo. De noche, cuando esté dormidito, yo lo mato. Hasta aquí, hermanos, quiero dejar la historia de David y Absalón. La culminación
algunos la conocen y si no, pueden revisarlo en el capítulo 18 de cómo termina Absalón. Pero podemos regresar entonces al contexto del Salmo 3. Porque ahora con esto que acabamos de leer, que nos cuenta el libro de Samuel, podemos imaginarnos ese momento donde David está siendo perseguido. Y en ese momento, en medio de esa crisis grave de rey, crisis grave de David, llega el Espíritu Santo sobre David y lo inspira para expresar desde el fondo de su corazón y escribir un poema, un canto. Un canto y un poema que el pueblo va a aprender y va a llegar 3000 años después. El pueblo de Dios lo va a seguir recitando, lo va a seguir leyendo y lo va a seguir estudiando. Qué hermoso poema, porque ahora lo podemos entender a mayor profundidad. Regresamos al Salmo 3, hermanos, versos 1 y 2. Imagínese a David sentado, no sé, en un valle, en una cueva, abajo de un árbol, inspirado por el Espíritu Santo, con todo su corazón abierto y diciendo: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Cuánta razón, hermanos, tiene David para expresarse de esa forma, no? Y en medio de esa crisis lo que hace David es buscar a Jehová, buscar a Dios, porque se siente perseguido. Pero no solo se siente, está siendo perseguido. Voltea a Dios porque su propio hijo, a quien él amaba y extrañaba, ahora resulta que es el que lo está persiguiendo para matarlo. Está profundamente afectado y se expresa de esta forma porque ahora hay más personas, no nada más su hijo, sino las personas que rodean a su hijo, quienes también están buscándolo para darle muerte. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Pero no solo quiero resaltar esa primera frase diciendo la cantidad de que sí tiene muchos adversarios, ya tiene muchos enemigos, sino también lo que le decían a David. Lo expresa en este salmo. Le decían a David: no hay salvación para ti. Aunque acudas a Dios, David, ese Dios en el que crees no va a acudir a ti. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Impactante como lo dice la versión Dios habla hoy. Dios no va a salvarlo. Eso le decían. Qué frase, hermanos, tan lapidaria es la palabra que pensaba, pensando en una tumba y le pones una lápida encima. Es decir, esta frase puede terminar enterrando toda la esperanza que David pudiera tener en su Dios. Su hijo está en contra, personas que tenían liderazgo, que formaban parte de su equipo, también están en su contra. Personas del pueblo que él gobernaba están en su contra. Otros de pueblos también han estado en su contra. Nada más falta que Dios se ponga en su contra. Y es lo que le decían. Dios no va a salvarlo. Dios, el Dios en el que tú crees, te va a dar la espalda y no te va a ayudar. Eso le dicen a David. Pero hermanos, aún así, ¿David qué hizo? Volteó a buscar a Jehová. Voltea y le dice: oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? No va a buscar al psicólogo, no va a buscar al jefe del ejército, no va a buscar a su mejor amigo. ¿A quién va a buscar? Oh Jehová, mucho se han multiplicado mis adversarios. Y esto me están diciendo, que
que no me vas a salvar, que me vas a dar la espalda. Amada hermana, hermano, seguramente en tu vida has tenido momentos en los que te has sentido como David. Tal vez no es nuestra familia, o tal vez sí, hermanos, la que se ha convertido en nuestros adversarios. Pero tal vez quien se ha convertido en nuestro adversario en algún momento de nuestra vida es el trabajo, nuestro jefe, nuestra jefa, nuestros compañeros del trabajo. Ay, las oficinas, qué duro es de repente con algunos compañeros. Tal vez tu compañero de la escuela, del grupo o del grupo adversario, ¿no? Yo soy tercero B y los del C se van contra nosotros. ¿Quiénes son tus adversarios? Tal vez, hermano, en algún momento de tu vida, el adversario ha sido la enfermedad. Lo decíamos al principio del culto, hay falta en la iglesia hoy, porque hay personas que están cursando por enfermedad. O tal vez tu enemigo, tu adversario, es el dinero, porque no lo tienes. Porque estás pasando por serios problemas económicos, o tal vez tu adversario son los vecinos, o todos podemos reconocer quiénes son nuestros adversarios. Y para colmo, hay probabilidad que en algún momento varios de esos adversarios han llegado a tu vida al mismo tiempo. Hay un dicho mexicano que me venía a la mente, que podría ser semejante tal vez a lo que escribe David. Oh Jehová, ya no siento lo duro, sino lo tupido. Muchos se han multiplicado mis adversarios, o sea, llega uno, llega otro, cuando tenemos hijos se enferma uno, se me enferma el otro, se enferma mi esposa, me enfermo yo y volvemos a empezar. En esos momentos, hermanos, ¿qué hace? ¿Qué hizo David? En ese momento, David lo que hizo es buscar a Dios. Aun cuando haya personas que nos digan, no vayas a Dios. Tu Dios no te va a ayudar. Mejor ve al doctor. Mejor ve al psicólogo. Ve al psiquiatra. No estoy diciendo que no vayas al doctor, No estoy diciendo que no vayas al psicólogo, al psiquiatra. Todo eso son instrumentos que usa nuestro Dios para ayudarnos. En donde estoy poniendo el asunto es, cuidado cuando te digan, mejor ve al psicólogo porque tu Dios no te va a ayudar. Mejor ve al psiquiatra porque tu Dios no te va a ayudar. Ahí es donde debemos poner atención. Tu Dios no va a responder tus oraciones. O habrá incluso quien te diga, ¿para qué vas a Dios si Dios ni existe, no? Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Quiero guardar un momento de silencio para que pienses si tú te has sentido así. Fíjese, hermano, hay una palabra interesante en los Salmos que no leemos. ¿Qué dice después de no hay para él salvación en Dios? Selah. Nos la saltamos. Y está bien que nos la saltemos. No hay una palabra en español, hermanos, que traduzca lo que quiere decir exactamente Selah. Sin embargo, gran parte de los estudiosos de la Escritura coinciden en que no es propiamente una palabra, sino más bien coinciden en decir que es una indicación cuando se está repitiendo este salmo. Cuando llegamos a la palabra Selah y nos la encontramos, lo que está invitando el escritor sagrado es que vas leyendo, les decía yo que es esa parte rítmica, y cuando llegas a Selah, guardas una pausa en tu lectura y meditas sobre lo que acabas de decir.
Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Medita. Pero hay una segunda parte del Salmo, hermanos. Y es una de las figuras más hermosas que podemos tener de nuestro Dios. Dice el verso 3 y 4, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Selah. Qué bella palabra, hermanos, es con la que inicia este verso 3. Más. Y si se fijan, más, los que somos estrictos en ortografía, más no lleva acento ahí. ¿Por qué? Cuando se usa la palabra más con acento, con tilde, más bien es correcto, es cuando la utilizamos para las sumas. ¿Sí? 2 más 2, ese más lleva acento. ¿Sí? Vino la hermana Alma, la hermana Luzma, más la hermana Betsa. Ese más lleva acento, tilde. Pero cuando lo ponemos sin acento es porque podemos sustituir esa palabra más por la palabra pero. Cuando tú puedas poner pero en lugar de más, no le pongas acento al más. Así que después de pensar en la condición en la cual se encontraba David, ahora el Espíritu Santo inspira a David a decir que si bien no es sencilla su situación, más Dios, pero Jehová, pero el Dios a quien acudiste al principio de tu poema, está presente. Aunque la gente te diga que tu Dios no te va a ayudar, aunque la gente te diga que tu Dios no existe, David ahora reconoce que sí está. Mas tú, Jehová, pero tú, Dios, tú sí estás presente, y lo describe de una forma maravillosa porque le dice, pero tú, Jehová, aunque me digan lo que me digan, eres escudo alrededor de mí. Es un escudo. Y miren que David está familiarizado con temas de ejército. David sabe las cuestiones de la necesidad de un escudo y la enorme protección que da ese escudo para aquellos tiempos. Pero además le da una imagen de las más paternales que vamos a tener en la Escritura. Porque David ve tan cercano a Jehová, lo ve tan cerca de sí, que va a ir con él. Y la expresión es maravillosa, hermanos, porque le dice, le va a levantar la cabeza. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Hermanos, algunos de los que tenemos hijos, seguramente esta imagen del salmista la hemos llegado a utilizar. Vamos con nuestro hijo cuando está triste, está cabizbajo. ¿Qué hacemos, hermano? Le levantamos el mentón, le levantamos la cabeza. Hijo, hija, veme a los ojos. No, levántala. Pero es que papá, levántala. Veme a los ojos. No estés triste, no estés preocupado, no tengas miedo. Y le terminamos diciendo, aquí está tu papá, aquí está tu mamá. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Muchos se han multiplicado mis adversarios, pero a ver, hijo, levanta la cabeza, veme a los ojos. Y ahora David da una afirmación que aunque la gente le diga que no va a ir Dios a su ayuda, él de cualquier manera clamó, se acercó a Dios y en tiempo presente reconoce que Dios le responde. Le reconoce a Jehová que está atento a su súplica.
Reconoce el lugar privilegiado que tiene Dios porque está en el monte santo, en el trono de su gloria, y ha escuchado a su pueblo, a sus hijos. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Durante nuestro culto, hermanos, de adoración, tenemos un momento de comunión con Dios que llamamos la oración de intercesión. Ya la tuvimos hace unos minutos. Hay quienes en ese momento se acercan a este estrado, inclinan su rodilla ante Dios en una actitud de súplica, de clamor. Algunos hermanos llegamos a este culto de adoración con muchos enemigos en nuestra vida, pero más Jehová es nuestro escudo. Y cuando nos levantamos de este espacio, cuando levantamos nuestra mirada después de haber orado en esa oración de intercesión, ahora, hermanos, hay gozo. Gozo en el corazón de la persona porque, como le escribe David, ahora sabemos y estamos convencidos que nuestro Dios nos levanta el rostro y nos dice que es nuestro escudo, que ha levantado nuestra cabeza y nos ha escuchado a nuestra súplica y que nos ha respondido desde su monte santo. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. ¿Ha vivido eso, hermanos? Guardemos un momento de silencio para que piense si se ha sentido así como David. Selah. Después de haber expresado estos versos, David pensaba en una palabra que está muy de moda: empoderar. Así que la tercera parte de este salmo escrito por David me ha llevado a pensar en ese empoderamiento que ahora va a tener David. Hemos pasado desde un David que está preocupado por el aumento de sus enemigos, pasa por la fortaleza que le da Dios, pero ahora Dios lo va a llevar y lo va a impulsar a ser valiente. Va a enfrentar lo que sea que venga. Lo va a empoderar. Versos 5 al 8. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Sí, tiene muchos enemigos. Está rodeado de enemigos. Uno de esos enemigos es su propio hijo, pero ahora Dios le ha levantado la cabeza, le ha hablado desde el Monte Santo y puede entonces David decir: voy a dormir. Ahí nos vemos. Hasta mañana. Porque tiene la confianza de que incluso también va a despertar. Dormir tranquilos, porque aun cuando Dios no le esté dando la respuesta que esperaría como rey, confía plenamente en la voluntad de Dios. Se va a dormir tranquilo porque sabe que Dios tiene la solución. He tratado de terminar muchas veces la oración de intercesión con esa expresión, hermanos. Ya sabemos que tú sabes la respuesta, Dios. Vámonos tranquilos, vamos a dormir. Puede despertar tranquilo, levantarse al otro día. Oye, pero ahí siguen tus enemigos. Sí, ahí siguen. Oye, pero tu hijo, sí, el problema ahí sigue. Sí. Me voy a la oficina, me voy a la escuela, al mercado, sabiendo que Dios es el que me da el sustento. Eso es empoderar, hermanos. Dejar todo en las manos de Dios. Por eso cuando dice: no temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí, tráiganme a quien sea. Es mi hijo, me aviento ese round.
Órale. Y el apóstol Pablo, hermanos, también usa esta frase de confianza cuando nos recuerda, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Dios está con nosotros porque Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. Así que aunque David tenga enemigos, tenga a su propio hijo como enemigo, tenga a líderes que antes lo seguían y ahora son sus enemigos, tenga a su pueblo, a otros pueblos, ahora que Dios le ha dado la inspiración para escribir este poema, le dice David, a Dios ya no tengo temor. Pueden ser hasta 10 millares, Dios. Tú estás conmigo. Y ese es el mensaje para usted y para mí en esta tarde, hermanos. Claro que vamos a escuchar mucho de este empoderamiento para enfrentar las dificultades. Merezco abundancia, merezco decreto. No estamos hablando de ese empoderamiento, hermanos. El empoderamiento que estamos hablando viene de Dios. Es de ahí de donde viene. Por eso ustedes y yo nos podemos unir en la conclusión que tiene David de este salmo. Voltear con Dios y decirle, Dios, ya desperté. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú ya lo hiciste. Tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Tú ya los dientes de los perversos, ya los quebrantaste. Ya has mostrado tu poder. No le dice a Dios que yo creo que vas a herir a mis enemigos. Yo creo que vas a destruir los dientes. Le dice en tiempo presente, ya lo hiciste. Yo, David, he visto tu mano poderosa y protectora. Yo ya he enfrentado otros problemas. Y he visto tu mano. Así que David sabe que le va a dar la victoria ante sus enemigos, aunque han aumentado mucho. David termina este momento de meditación en medio del conflicto con Absalón, reconociendo que la salvación solo puede venir de Dios. No de sus allegados, no de su habilidad militar, no de su experiencia, no de su sabiduría, sino termina reconociendo, es que la salvación viene de Dios. ¿Para qué me preocupo? Si Dios me va a guiar. Es por ello que sabe que esa protección y victoria en la que ahora vuelve a confiar va a llegar no solamente a él, sino todavía se atreve a decir, inspirado por el Espíritu Santo, la salvación es para todo el pueblo. Lo hemos visto. Así que confío totalmente en ti, Dios. Levántate, Jehová, sálvame, Dios, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Concluyo, hermanos, hermana. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Los que se encuentran en casa, hermanos, se encuentran con enfermedad, varios de ellos. ¿Y eso les genera preocupación? ¿Cómo andamos en adversarios, hermanos, en nuestra vida? Pero ahora Dios nos invita a meditar. ¿Cómo se va el día de hoy de este templo? Si usted puede decir como David, reconozco que Dios ya ha dado victorias anteriores. Si usted se va reconociendo que la salvación viene de Dios. Si usted reconoce que lo que Dios hace en su vida va a ser de bendición para el pueblo de Dios, entonces estamos entendiendo este poema, este himno, inspirado por Dios en la escritura del rey David. Quiero guardar ese momento de silencio para que medite cómo se va hoy después de escuchar el Salmo 3. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a repetir juntos nuevamente Salmo 3 y vamos a dejar unos segunditos de silencio en el Selah. No decimos Selah, sino nada más guardamos silencio
meditamos. Después vamos a orar y cantaremos: a ti, oh Señor, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Salmo número 3, hermanos. Lo leemos juntos. Dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Sí, Selah. Continuamos. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Oramos a Dios. Te agradecemos, Dios, la oportunidad que nos das de escuchar palabras tuyas, palabras inspiradas por ti, pero que hablan desde el fondo de nuestro corazón, porque así también nos hemos llegado a sentir. Gracias, Señor, porque hoy nos vamos con la confianza en que aunque haya muchos adversarios, tú tienes solución a todo. Tú eres nuestro Padre amado, nuestro Padre en quien confiamos. Y gracias, Señor, por la fortaleza, por el empoderamiento que nos das para salir a enfrentar esos adversarios tomados de tu mano. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.